Imagine un portaaviones de élite navegando hacia el Mediterráneo occidental. Escolta de destructores, defensa antiaérea de capa múltiple, décadas de doctrina de proyección de poder respaldándolo. Avanza confiado hacia el estrecho que conecta tres continentes. Y se detiene. No por una superpotencia, no por una coalición, por una sola nación que el mundo dejó de tomar en serio. España. Una flota que puede sellar el Mediterráneo sin pedir permiso a nadie. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo un país de tamaño medio se convirtió en el guardián del mar más disputado del planeta? Hoy lo desglosamos pieza por pieza. El Mediterráneo no es un mar, es un cuello de botella. Quien lo controla, controla el flujo entre tres continentes. Cada año cruzan sus aguas más de 220.000 buques. Un tercio del comercio marítimo mundial pasa por aquí. El petróleo del Golfo, el gas de Argelia, los contenedores de Asia rumbo a Europa. Todo viaja por este corredor estrecho. Y todo depende de dos llaves. Una al oeste, el estrecho de Gibraltar, de apenas 14 kilómetros de ancho en su punto más angosto. Otra al este, el Canal de Suez. Cierra una de ellas y el comercio global se tambalea. Durante décadas, el mundo creyó una cosa simple. Solo las superpotencias podían dominar este teatro. La idea era clara. Hace falta un portaaviones nuclear, una flota oceánica, presupuestos de cientos de miles de millones. España, según ese guión, era un actor secundario, un socio de la OTAN, un país que compraba armamento, no que lo proyectaba. Ese mito era cómodo, también era falso. Ese mito murió en el mundo moderno. La guerra naval cambió. Ya no se mide solo en toneladas de acero, se mide en sensores, en redes, en submarinos silenciosos y en la capacidad de cerrar un espacio antes de que el enemigo entre. Los conflictos recientes lo demostraron. Un misil antibuque de bajo coste puede neutralizar un buque de $1.000 millones. Una mina inteligente puede sellar un estrecho. Un submarino bien posicionado puede convertir un mar entero en una trampa. La masa dejó de ser la única respuesta. La precisión y la posición geográfica se volvieron decisivas. Y aquí está el punto que pocos vieron venir. España no necesita dominar todos los océanos, solo necesita dominar uno, el que tiene en la puerta de casa. La geografía le entregó la llave occidental del Mediterráneo. Gibraltar está bajo su sombra directa. Cualquier flota que quiera entrar o salir del Mediterráneo por el oeste pasa por aguas que España vigila, mide y si quiere, niega. Esa es una ventaja que ningún presupuesto extranjero puede comprar. Es posición pura. Pero la posición sin capacidad es solo un mapa. España construyó la capacidad y la construyó en sus propios astilleros. El centro de ese sistema tiene nombre, Juan Carlos I, designación L61. Es un buque de proyección estratégica. Desplaza unas 27.000 toneladas a plena carga. Mide 231 metros de eslora. Y combina dos funciones que normalmente exigen dos buques distintos. Es portaaviones ligero y es buque de asalto anfibio al mismo tiempo. Veamos lo que eso significa en cubierta. El Juan Carlos I lleva una rampa de salto tipo ski jump. Eso le permite operar aviones de despegue corto y aterrizaje vertical. Puede embarcar hasta 30 aeronaves entre aviones y helicópteros, según la configuración de la misión. En su dique inundable transportan lanchas de desembarco. Puede mover vehículos pesados, carros de combate, tropas de infantería de marina. Un solo casco proyecta poder aéreo y poder terrestre sobre cualquier costa del Mediterráneo. Esto no es ciencia ficción, es un buque que ya navega. Y el dato que pone todo en perspectiva es este. España no solo opera este diseño, lo exporta. Australia construyó sus dos buques de asalto de clase Canberra a partir de este mismo casco español. Turquía hizo lo mismo con su buque insignia. Piénselo un momento. Naciones con ambiciones navales serias compraron el diseño español para construir sus propios buques capitales. España pasó de comprador a referencia, de cliente a fabricante que otros copian. Pero un buque insignia no cierra un mar por sí solo, una flota lo hace. Y la Armada Española no es un buque, es un sistema. Alrededor del Juan Carlos I se articula un grupo de combate completo. Fragatas de la clase Álvaro de Bazán, equipadas con el sistema de combate Aegis, el mismo sistema que protege a los grupos de portaaviones estadounidenses. Esas fragatas llevan radares capaces de seguir cientos de objetivos simultáneamente, lanzan misiles antiaéreos Standard Missile, defienden el grupo de combate de amenazas aéreas a más de 100 kilómetros de distancia. Bajo la superficie, el cuadro se vuelve aún más peligroso para cualquier intruso. España opera submarinos y ha desarrollado una nueva generación construida íntegramente en casa. Hablaremos de ellos en detalle. Por ahora basta entender la lógica.
En un mar cerrado como el Mediterráneo, un submarino silencioso no es un arma más, es el arma. Convierte cada milla de agua en territorio hostil para el enemigo. El intruso no sabe dónde está, solo sabe que está. Sumemos las piezas. Posición geográfica que entrega la llave occidental del mar. Un buque insignia que proyecta poder aéreo y anfibio. Fragatas Aegis que cubren el cielo. Submarinos que dominan las profundidades. Y todo construido por la industria nacional. Esto cambia la pregunta por completo. La pregunta ya no es si España puede participar en la defensa del Mediterráneo. La pregunta es ¿quién podría forzar el paso contra su voluntad? La respuesta incomoda a más de una capital. Detengámonos en lo que esto representa estratégicamente. Una flota que puede cerrar un estrecho cambia el cálculo de cualquier adversario. No hace falta hundir 100 buques, basta con poder negar el acceso de forma creíble. La disuasión naval funciona así. No se trata de ganar la batalla, se trata de que el enemigo decida no librarla. Y España ha alcanzado ese umbral en su propio patio. El Mediterráneo occidental se ha convertido en un espacio donde España no pide permiso, lo concede o lo niega. Compárelo con la vieja imagen del país. Hace una generación, la conversación naval española giraba en torno a qué comprar fuera. Hoy gira en torno a qué exportar. El astillero nacional, Navantia, diseña, construye y vende plataformas que otras armadas adoptan. La empresa Indra integra los sistemas de combate y la electrónica que dan vida a esos cascos. La cadena es soberana de principio a fin. Un buque español es, en gran medida, ingeniería española sobre acero español, controlado por software español. Esa soberanía industrial es la base de todo lo que viene. Sin ella, una flota es solo una flota prestada, dependiente de piezas, licencias y permisos extranjeros. Con ella, una flota es un instrumento nacional verdadero. España cruzó esa línea, y al cruzarla, recuperó algo más valioso que cualquier buque individual. Recuperó la capacidad de decidir por sí misma en el mar que baña sus costas. En las próximas secciones desglosaremos la cadena de combate pieza por pieza. Veremos cómo se compara con Francia y con Italia. Y pondremos los números sobre la mesa. Entremos en la cadena de combate. Una flota cierra un mar de una sola forma, viendo primero, decidiendo más rápido y golpeando antes que el adversario. La Armada Española construyó esa secuencia capa por capa. Empieza con los ojos. Las fragatas de la clase Álvaro de Bazán, designación F-100, son el escudo aéreo del grupo. Cada una desplaza unas 6.000 toneladas. Cada una integra el sistema de combate Aegis y el radar SPI-1D. Ese radar sigue cientos de contactos a la vez. Detecta amenazas a más de 300 kilómetros. Lo que la fragata ve, todo el grupo lo ve. Y lo que ve, lo puede destruir. Las F-100 lanzan misiles Standard Missile SM-2, alcance superior a 150 kilómetros. Cubren el cielo sobre el grupo de combate como una cúpula móvil. Cualquier avión o misil que se acerque entra en una zona de muerte calculada. El intruso no elige cuándo combatir. La fragata elige por él. Esa es la diferencia entre tener buques y tener un sistema. España tiene un sistema. Detrás de esas fragatas viene la nueva generación. Las fragatas F-110, clase Bonifaz, ya en construcción en Navantia. Estas no son una mejora menor, son un salto. Llevan un radar de antena fija de estado sólido, sin partes móviles, capaz de vigilar el horizonte completo de forma continua. Integran un mástil con sensores fusionados. Y lo más importante, nacen con una arquitectura digital pensada para la guerra en red. La primera entra en servicio esta década. España no compra el futuro naval, lo fabrica. Sumemos los helicópteros embarcados, los NH-90 y los SH-60 extienden el alcance del grupo decenas de kilómetros más allá del casco. Buscan submarinos, vigilan la superficie, lanzan torpedos ligeros, convierten al grupo de combate en una burbuja que se mueve y vigila en todas las direcciones a la vez. Aire, superficie, profundidad. 3 dominios, una sola red. Esa es la lógica española. Ahora comparemos, porque una capacidad solo se entiende frente a sus competidores. Y el primero es el más obvio, Francia. La Marine Nationale es una potencia naval seria. Hay que decirlo con claridad. Francia opera el único portaaviones nuclear de Europa, el Charles de Gaulle, designación R-91. Es un buque impresionante. Desplaza unas 42.000 toneladas. Lanza cazas Rafale con catapultas.
tiene alcance prácticamente ilimitado gracias a su propulsión nuclear. En proyección de poder de alta gama, Francia juega en otra liga. Reconozcámoslo sin reservas. Pero ese buque tiene un punto débil que la potencia nuclear no resuelve. Francia tiene un solo portaaviones. 1. Cuando el Charles de Gaulle entra en mantenimiento y los reactores nucleares exigen mantenimientos largos, Francia se queda sin portaaviones durante meses, a veces más de un año. Su capacidad de proyección depende de un único casco, un punto de fallo, una avería, un dique seco, y la disponibilidad cae a cero. La grandeza nuclear esconde una fragilidad estructural. Aquí gana España, no por tener un buque más grande, por tener un sistema más sostenible. El Juan Carlos I es más barato de operar, más simple de mantener y combina dos roles en un solo casco. España no apuesta toda su proyección a una sola plataforma nuclear. La reparte, la hace flexible. Para cerrar el Mediterráneo occidental, no hace falta un portaaviones nuclear oceánico. Hace falta presencia constante, disponibilidad real y dominio de un espacio concreto. Y en disponibilidad sostenida sobre su propio mar, el modelo español es más difícil de neutralizar. Pasemos al segundo competidor, Italia. La Marina Militare es probablemente la rival más directa de España en el Mediterráneo. Y es buena, muy buena. Italia opera el portaaviones Cavour, designación C550, y ahora despliega cazas F-35B de quinta generación desde su cubierta. Eso es una capacidad de primer nivel mundial. Aviones furtivos operando desde un buque italiano en el Mediterráneo central. Hay que reconocer el mérito. Italia tiene doctrina anfibia sólida y una flota equilibrada. No es un rival menor. Pero observemos dónde aprieta el zapato. La fuerza italiana brilla en proyección aérea, pero su brazo submarino es más limitado que la nueva generación española. Y en un mar cerrado, el submarino decide. Aquí entra la pieza que cambia el equilibrio. El S-80 Plus, la clase Isaac Peral, diseñada y construida por Navantia. Es un submarino convencional con un sistema de propulsión independiente del aire. Eso significa que puede permanecer sumergido durante semanas sin salir a superficie. Mide unos 81 metros, es silencioso, es paciente y es íntegramente español. Pensemos lo que eso significa en el Mediterráneo. Un S-80 puede situarse en un punto clave del estrecho y desaparecer. No emite, no sube, solo espera. Un grupo de combate enemigo que intente forzar el paso no sabe si hay un submarino esperándolo o si hay tres. Esa incertidumbre es un arma en sí misma. El intruso ve la flota de superficie española, no ve los submarinos, y lo que no ves es lo que te hunde. Hagamos las cuentas, porque los números son el veredicto final. Un portaaviones nuclear con su grupo aéreo cuesta cifras que rondan los varios miles de millones de euros solo en construcción, más un mantenimiento anual enorme. Un submarino S-80 cuesta una fracción de eso. Y para negar un estrecho de 14 kilómetros, ese submarino es más eficaz por euro invertido que cualquier portaaviones. La matemática es brutal. Para cerrar un cuello de botella, la herramienta cara no es la mejor. La herramienta correcta lo es. España eligió la herramienta correcta. Resumamos el cuadro competitivo. Francia proyecta más lejos, pero con un solo casco frágil. Italia vuela más alto, pero con un brazo submarino más corto. España no intenta ganar en todas las categorías. Gana en la única que importa para su misión: negar el acceso al Mediterráneo occidental de forma sostenida y soberana. Posición, disponibilidad y submarinos silenciosos. 3 factores. Un resultado. Y ninguna de estas piezas combate sola. Las fragatas, los submarinos, el buque insignia y los helicópteros no son unidades sueltas. Están unidos por una red. España desarrolló su propio sistema de mando y control de combate, el SCOMBA, que integra los sensores de toda la flota en una sola imagen táctica. Lo que ve un submarino lo sabe la fragata. Lo que detecta el radar lo procesa el grupo entero. Todo enlazado con la estructura de la OTAN. Esa red es lo que transforma buques en flota y flota en muro. En la próxima sección veremos esa red en acción, con un escenario concreto y un reloj corriendo. Pongamos esa red en acción, no como teoría, como escenario. Esto no es ciencia ficción, es una situación realista, construida sobre capacidades que España ya posee. Imagine un grupo de combate adversario aproximándose al Mediterráneo occidental desde el Atlántico. Un buque de proyección, 2 destructores de escolta, misiles de crucero a bordo. Su objetivo: cruzar el estrecho de Gibraltar y establecer presencia en el flanco sur de Europa. Confían en su velocidad y en su electrónica. Empieza el reloj. Hora cero. El grupo enemigo está a 400 kilómetros del estrecho. Cree moverse en silencio. No lo hace.
Un submarino S-80 español, posicionado en aguas profundas frente a la entrada, ya ha registrado el sonido de sus hélices. No emite nada, solo escucha y reporta a través de una boya de comunicación efímera. La primera pieza de la red acaba de ver al intruso. El intruso no ve nada. Hora 0 más 20 minutos. El dato del submarino entra en el SCOMBA. La imagen táctica de toda la armada se actualiza. Una fragata F-110 a 200 kilómetros recibe la posición sin encender su radar principal. Permanece pasiva, invisible al adversario. Un avión de patrulla marítima despega desde una base en la península. El cerco empieza a formarse antes de que el enemigo sepa que hay un cerco. Hora 0 más 40 minutos. El grupo enemigo enciende sus radares para barrer el estrecho. Error. Esa emisión es una firma. Los sensores españoles la captan al instante y triangulan su posición exacta. Ahora España tiene rumbo, velocidad y composición del grupo completo. El adversario acaba de entregar su ubicación a cambio de nada. La red española lo sabe todo. El intruso aún cree que avanza a ciegas con ventaja. Hora 1. El Juan Carlos I, desplegado al sur, lanza sus aeronaves. Helicópteros de guerra antisubmarina extienden la vigilancia. La cúpula de las fragatas F-100, con sus misiles SM-2, cubre ahora el cielo sobre el estrecho. Cualquier misil que el enemigo lance entra en una zona de muerte calculada a más de 100 kilómetros. El paso de 14 kilómetros se ha convertido en un embudo vigilado desde el aire, la superficie y la profundidad al mismo tiempo. Hora 1 más 15. El mando enemigo detecta por fin parte del despliegue español. Intenta coordinar una respuesta, y aquí aparece su debilidad estructural. Su cadena de mando es centralizada. Todas las decisiones pasan por un único nodo de control en el buque insignia. España conoce esa arquitectura y la ataca. La guerra electrónica española satura los enlaces de datos del grupo enemigo. Las comunicaciones se degradan. El nodo central queda parcialmente ciego. Hora 1 más 30. El grupo enemigo está fragmentado. Cada buque ve una parte del cuadro. Ninguno ve el conjunto. Mientras tanto, la red española sigue intacta, distribuida, sin un único punto de fallo. El S-80 silencioso ha maniobrado a una posición de tiro frente al eje de avance. La fragata F-110 tiene solución de fuego sobre los destructores de escolta. El buque insignia enemigo está iluminado por 3 sensores distintos. El embudo se ha cerrado. Hora 1 más 40. El mando adversario comprende la situación. Está dentro de una trampa que se formó sin que él la viera nacer. Ordena retirada. Demasiado tarde para la misión. El estrecho está sellado. Cruzarlo significaría entrar en una zona donde cada buque sería seguido, fijado y, si España lo decidiera, hundido en minutos. El grupo enemigo gira y se retira hacia el Atlántico. No se disparó un solo misil. No hizo falta. La disuasión funcionó porque la capacidad era real. Eso es cerrar un mar sin pedir permiso, sin una coalición, sin esperar órdenes de otra capital. La flota española vio primero, decidió más rápido y cerró el paso antes de que el adversario entendiera lo que ocurría. Ese es el significado completo de la palabra soberanía aplicada al mar. No es un discurso, es un grupo de combate frente a Gibraltar, haciendo retroceder a una fuerza superior sobre el papel. Y aquí está el argumento que lo sostiene todo. Esta capacidad no se alquiló, se construyó en casa. El buque insignia, las fragatas, los submarinos, los radares, el sistema de combate. Navantia diseña y ensambla los cascos. Indra integra la electrónica y los sensores. El software de mando es nacional. Cada eslabón de la cadena pertenece a España. Eso significa que nadie puede cortar el suministro. Nadie puede negar una licencia en el momento decisivo. La flota responde solo a Madrid. Hagamos las cuentas una última vez, porque la economía es el veredicto definitivo. Cada submarino, cada fragata, cada buque construido en España genera empleo español, conocimiento español y exportaciones españolas. Australia compró el diseño del buque insignia. Turquía también. Otras armadas miran ahora hacia Navantia. El dinero que antes salía del país para comprar armamento extranjero ahora entra al país por venderlo. Esa inversión se paga sola. Una nación que fabrica sus propias armas no gasta, invierte en su independencia. Y eso nos lleva al cambio de fondo. Mire la transformación completa. De comprador de tecnología a exportador de plataformas que otros copian. De socio que esperaba permiso a potencia que decide en su propio mar. De flanco sur vulnerable de Europa a guardián del corredor que conecta 3 continentes. 3 cambios.
Una sola conclusión. España dejó de ser un actor secundario en el Mediterráneo. Se convirtió en la llave. Ese es el shock que recorre los análisis al otro lado del Atlántico. La idea de que solo las superpotencias controlan los mares estratégicos se rompió frente a Gibraltar. Una nación de tamaño medio, con la industria correcta y la posición correcta, puede negar el acceso a un mar entero. No con el buque más grande, con el sistema más inteligente, con submarinos silenciosos, fragatas en red y soberanía industrial de principio a fin. Ahora la pregunta queda en sus manos. ¿Cree que España debería liderar abiertamente la seguridad del Mediterráneo o mantener su capacidad como una carta discreta que pocos ven venir? Díganoslo en los comentarios. Queremos leer su análisis. Si este desglose le aportó algo que no sabía, suscríbase al canal y deje su me gusta. Así llegamos a más personas que quieren entender el poder naval real, sin titulares vacíos. Volveremos con más sistemas, más comparaciones y más cifras, porque la soberanía no se declara. Se construye, casco a casco, hasta que nadie pasa sin permiso.